Señor de honor, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, señores académicos de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto de Santa María, delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, distinguidos académicos de esta academia, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes del campo universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, CaixaBank, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, familia del ilustrísimo señor don Luis Suárez Ávila, señoras y señores, queridos amigos. Nos reunimos hoy en recuerdo del que fuera académico de número de esta Real Academia para testimoniar a su familia el hondo pesar que ha causado en todo nuestro cuerpo académico su fallecimiento el pasado día 14 de abril del presente año. De acuerdo con el programa establecido, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, académico numerario de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto de Santa María y académico correspondiente electo de nuestra academia. Tiene la palabra. Excelentísimos señores presidentes de honor, excelentísimo señor secretario general de honor, ilustrísimas e ilustrísimos académicos de esta Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María, señora delegada, familiares de don Luis Suárez Ávila, señoras y señores. Don Luis Suárez Ávila nació en el Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1944. Realizó estudios de Derecho en las universidades de Madrid, Granada y Sevilla y ejerció de jurista en el despacho que fundó su padre y él modernizó. Su brillante carrera profesional le fue reconocida en 2018 con la medalla al mérito en el servicio de la abogacía. Simultáneamente a los estudios de grado, recibió una sólida formación lingüística, literaria e histórica por parte de su padre, quien los sábados y algunos domingos instruía a sus hijos y a amigos de ellos con clases, comentarios de textos y otros ejercicios educativos. Desde muy joven se formó en dibujo, pintura, escultura y orfebrería con el artista Juan Botaro Palmer. Disfrutó además, durante años, de la sabiduría del poeta y filólogo Dámaso Alonso, el historiador del arte Diego Angulo Íñiguez y el especialista en literatura mística española Luis Morales Oliver, amigos de su padre que pasaban temporadas en la casa familiar de la calle San Juan del Puerto. Contó también con la inestimable tutela literaria del poeta José Luis Tejada, de quien Luis decía que había sido para él y sus amigos una especie de hermano mayor que les descubrió y enseñó a leer la poesía primera de Rafael Alberti. A edad muy temprana comenzó su labor de recolección del romancero de tradición oral y su interés por el flamenco, del que fue uno de sus introductores en la Universidad Española. La recopilación realizada por don Luis Suárez de antiguos cantes en proceso de pérdida es considerada por los especialistas como un gran logro de recuperación del patrimonio inmaterial romancístico y flamenco de los gitanos bajo-andaluces. Pero, además de la importancia de esta labor recopiladora, Luis Suárez acometió y desarrolló con reconocidos resultados teóricos y metodológicos el estudio de este destacado aspecto de la cultura popular bajo-andaluza, que es el romancero de tradición oral y los cantes de Cádiz y los puertos. Fue así, por mérito propio, como Luis Suárez se erigió en autoridad en estos campos del conocimiento.
Recientes opiniones de algunos especialistas son elocuentes. Jesús Antonio Cid le conceptúa como albacea del romancero de los gitanos, Javier Osuna como la mayor autoridad en la materia, y John Juaristi dice de él que es el mayor flamencólogo de nuestro tiempo. De su extensa producción científica y divulgativa, que abarcó otras áreas del saber, solo puedo citar algunos artículos: Corridos, corridas o carrerillas, nueva rama del romancero, que fue todo un artículo, un trabajo extraordinario, muy novedoso. Bernardo Núñez y sus Gerinelos del puerto de Santa María. Fernán Caballero, pionera en la recolección del romancero de tradición oral. Chispa, fuentes, paisaje e interpretación cabal de Lorca. Consecuencias y secuelas de los buenos principios. El neopopularismo en Rafael Alberti. Como digo, entre otros muchos, publicados en las principales revistas científicas. Y fruto de su cultura literaria y talento creativo es la obra autosacramental llamado de la perseverancia o El marinero y el demonio, que se estrenó en 2018. Nuestro compañero desarrolló también una prolífica labor organizadora: Fiesta del Cante de los Puertos, Quinto Coloquio Internacional del Romancero de Tradición Oral, Grupo Flamenco Rosas y Mosquetas, Cátedra de Estudios Alfonsíes del Puerto de Santa María, y prestó su imprescindible asesoramiento a notables proyectos de difusión cultural, como el álbum discográfico Magna Antología del Cante Flamenco, La Suite Luna, de José María Cano, las películas sobre flamenco de Basilio Martín Patino y el ciclo televisivo Rito y Geografía del Cante, dirigido por José María Velázquez Castelli. En su vertiente artística fue autor de varios diseños: el manto Castillos y Leones para la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María, la actual medalla de esta Real Academia San Dionisio, el atuendo de los clarineros y trajes de los alguacilillos de la Plaza de Toros del puerto, los reposteros del puerto, Andalucía y España para el ayuntamiento de su ciudad. Recibió la Cruz al Mérito Naval y el Premio Internacional de Investigación sobre Flamenco de la Escuela de Flamenco de Andalucía, entre otros muchos reconocimientos. Desempeñó la presidencia de la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis Asidonia Jerez y la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento del Puerto de Santa María entre 1983 y 1987. Formó parte de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces desde 1973 y fue académico numerario de esta Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras a partir de 1995, después de haber sido académico correspondiente por la provincia de Cádiz desde 1993. Y lo fue también de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz desde 1996, de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María desde 2003 y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde 2016. Su labor como máximo especialista del romancero de tradición oral de los gitanos bajandaluces estuvo estrechamente relacionada con el Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue destacado miembro honorario. Les aseguro, y quienes lo conocen lo saben, que esta es una muy comprimida síntesis biográfica de don Luis Suárez Ávila, que no obstante pone de manifiesto la enorme talla intelectual y profesional de nuestro compañero académico y amigo. Pero además de esta faceta, quiero poner de relieve su muy singular personalidad. Luis Suárez Ávila era marido de Pepita Lena de Terry, extraordinaria ceramista y buenísima persona, contrapunto de Luis en algunos aspectos y por lo tanto factor de equilibrio para él y siempre su punto vital de apoyo. Era padre de Ana y Guadalupe,
2 modélicas hijas. Y abuelo de Edi, Tomás, Luis y Carmen. Fue un buen hijo, marido, padre, abuelo, hermano, compañero y amigo. Siempre hablaba de sus familiares y lo hacía con cariño y orgullo. Puedo dar fe de ello merced a 42 años de amistad, en los que compartimos proyectos, gestión pública municipal y principalmente aficiones y anhelos. Sé, por tanto, de quién hablo. Durante esos años fui conociendo a una persona generosa, culta, peculiar, entrañable. Luis Suárez tenía una personalidad singularísima. Destacaba en cualquier foro, no solo por su imponente figura y elegancia, sino sobre todo por su saber estar, así como por su ingenio y sabiduría. Nuestro compañero y amigo tenía un fino sentido del humor y una exquisita vis irónica. Para muestra, 3 botones. 1. La nala que le cantaba a su nieto Eddie, de padre británico, decía: Gibraltar español, Gibraltar español. 2. A instancias de Manuel Borges, Luis comenzó a escribir sus memorias flamencas, a las que intituló Fe de vida. Título compuesto por 2 palabras, no por 3, como tenderemos a entender en primera instancia. Con el adjetivo de vida, participio del verbo deber, quiso expresar su obligación intelectual y moral de dar cuenta de su relación con el romancero de tradición oral y el cante flamenco, un ingenioso y divertido ejercicio ortográfico, fonético, semántico, muy propio de la inteligencia y del sentido del humor de Luis Suárez. 3. Cuando le proponían algo de lo que discrepaba o no era de su interés, resolvía la situación con la sorna que le caracterizaba. Lo siento, no me lo permite mi religión. Lacónica negativa que dejaba perplejo a los destinatarios. Pero si estos le requerían, sincera o astutamente, que cuál era, Luis zanjaba: pues la mía. Nuestro compañero era temible dialécticamente cuando se trataba de rebatir acertos que no se correspondían con la realidad, pues disponía de innumerables recursos para poner al descubierto la ignorancia de indocumentados incorregibles. También sabía hacer un adecuado uso del sarcasmo cuando se trataba de responder a provocaciones. Pero que no haya equívoco, Luis era una persona muy afable y, como ha destacado Juan Carlos Neva, tolerante y liberal. Respetaba y se llevaba bien con todo el mundo y era muy valorado y querido. Hago mía la acertada definición de Enrique García Máquez. Era un sabio reconocido en el mundo y un personaje entrañable en su pueblo. Luis era un gran conversador. Dedicaba mucho tiempo a cultivar la amistad. Las charlas telefónicas con él eran largas y sobre todo profundas y muy agradables. Era Luis, ¿verdad?, me decía Shunchi, mi mujer, tras colgar. El tiempo y mis risas lo identificaban. Llamaba a los amigos para interesarse por su familia, preguntarles qué estaban investigando o a qué se dedicaban, si habían oído tal o cual cosa, y también para contarles lo que él y los suyos habían hecho o estaban haciendo, y también para quedar personalmente. Las reuniones con él eran aún más agradables para mí, por su compañía y porque disfrutaba de los gestos, los significativos gestos que unía a sus palabras, sobre todo si se nos acercaba inoportunamente una tercera persona que pegaba la hebra en exceso, interrumpiendo nuestra conversación. Su hábitat social más frecuentado era la Plaza de la Iglesia y su prolongación por la calle Vicario, así como la calle de las Cruces, lugares cercanos a su casa, de cuyo despacho salía para tomarse un descanso.
era amante de las terrazas de los centros de sociabilidad de esa zona, o sea, de sus bares y cafeterías. Ahí era donde nos citaba a los amigos, hablaba de sus hermanos y sobrinos, ponderando sus logros profesionales y sobre todo de Pepita, de sus hijas y nietos. De estos refería continuamente sus avances en los estudios con orgullo de abuelo. Contaba anécdotas profesionales y sociales doblemente sabrosas, tanto por el contenido como por la peculiar forma de narrarlas. Su risa se entrecontaba a veces con el carraspeo que le producía el tabaco. «Luis, no fumes tanto». Y respondía: «¿Y para qué quiero yo ser el más sano del cementerio?». Hablaba siempre de novedades editoriales, especialmente de las referidas a sus temas de investigación y a la literatura española de los siglos de oro. De algunas de las obras de este periodo recitaba pasajes y estrofas significativos y de su gusto. Rememoraba a menudo la desdichada vida de los gitanos condenados a galera y a las minas de Almadén, y la expresión de su dolor en sus cantes. Otro de sus temas predilectos era la historia del puerto, especialmente la religiosidad popular y sobre todo la confusión habida en torno a las dos imágenes marianas alfonsíes que se conservan en la ciudad y a sus tres advocaciones, lo cual era un problema, hasta que él estableció que la talla que se encuentra en el castillo de San Marcos es Santa María de Sidueña y la de la Virgen de los Milagros, conservada en la Prioral, actual Basílica Menor, es la que se conoció durante un tiempo con el nombre de Santa María del Puerto. Y en relación con este tema surgía lógicamente el cancionero que forman las 24 composiciones dedicadas a esta vocación mariana portuense en las cantigas. También le gustaba charlar sobre la literatura creada por escritores portuenses de nacimiento o adopción y de otros muchísimos aspectos de los que él sabía tanto. Como en memoria viva que era del puerto de los años 50 y 60, me encantaba escucharle sus recuerdos y apreciaciones de esa época de transformación de los hábitos de vida familiares y sociales, de la que él fue fino y mordaz intérprete y transmisor. En este sentido, considero que Luis alumbró un neocostumbrismo marcado por su impronta. Las reuniones en su extraordinaria biblioteca consultando libros y comparando ediciones eran, parafraseando a Richard Ford, un placentero viaje para lectores en casa a la cultura grecolatina, los siglos de oro de la literatura española, la ilustración, el romanticismo, la generación del 98, del 27 y la de los años 50. En la última de mis visitas, el tema fue su estudio sobre la guarnicionería calesera, sobre la que había elaborado un libro seminal en su género, actualmente en proceso de edición. Todo el mundo consideraba a Luis como un pozo de conocimiento, lo cual era verdad, pero creo que es más apropiado reconocerlo como fuente de sabiduría, porque emanaba cultura, la adquirida y la que creaba con sus estudios. Luis ha dejado una producción científica y literaria de inmensurable valor. Su estilo literario era muy correcto y acusadamente particular en su vocabulario y sintaxis. Una prosa rica, culta y popular al mismo tiempo, ingeniosa, fresca, deslumbrante, cautivadora. Les animo a que lean o relean sus escritos, porque son un deleite para el entendimiento. Sepan, por último, que la generosidad de Luis Suárez no tenía límite. Su biblioteca estaba abierta a los investigadores, incluso dejaba libros en ocasiones, prestaba asesoramiento de manera desinteresada y ofrecía a terceros la información que disponía de algún tema. También ayudaba a quien lo necesitaba. Estas muestras de generosidad las he vivido no solo como testigo, sino como beneficiario. De las muchas que me dispensó,
quiero que conozcan ustedes la relacionada con la lectura de mi tesis de licenciatura. Aunque no fuese costumbre generalizada, como sí lo era en las tesis doctorales, había circunstancias en las que tal acto universitario, tras este acto universitario, se celebraba una comida. Por aquel entonces no estaba a mi alcance emplear una considerable parte de mi sueldo en agasajar adecuadamente a los miembros del tribunal y al director de la llamada entonces tesina. Mientras tomábamos una modesta copa tras la sesión académica, Luis se percató de ello e improvisó de inmediato un almuerzo en una venta de la carretera del Puerto de San Lucas, al que nos invitó. Siempre le estaré agradecido por este cariñoso y generoso gesto de amistad. Así era Luis Suárez Ávila, para mí y para todos sus amigos, y en este caso creo poder hablar en plural. Ha sido una suerte aprender de él y disfrutar de su compañía, y un honor que nos dispensara su amistad. Su pérdida es insustituible. No conozco a nadie que aúne en sí tanta sabiduría en tales campos del conocimiento y tantas virtudes personales. Nos ha dejado prematuramente, pero nos queda el consuelo de sus obras y la evocación de las vivencias compartidas. Recordaremos siempre a Luis Suárez Ávila con admiración y cariño por haber sido un gran intelectual y una excelente persona. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Corporación, ilustrísimos señores académicos y académicas de esta Real Corporación. ¿Oye? Bien. Queridos amigos de la Academia Portuense de Santa Cecilia, de la centenaria Academia Portuense de Santa Cecilia, amigos portuenses todos que estáis aquí reunidos en esta tarde, uniéndose al hermanamiento con esta Real Academia de San Dionisio de Jerez, querida Pepita Elena, querida Guadalupe y Ana, y amigos todos, muy buenas tardes. Cuando hay unas reuniones en la Academia para recordar la generosa aportación tuya, Luis, a la cultura universal que nos sustenta, me asomo a tu currículum y me quedo anonadado ante la inmensidad de tus trabajos realizados durante tu vida. Una vida incesante en libros, ponencias, escritos, aportaciones investigadoras que podemos encasillar en 4 ámbitos, pero que con tu cercanía y tu gracejo te apuntabas a todos los palos que te proponían. Nuestra amistad, ya vieja, me da la ocasión para decir hoy aquí que nuestras vidas han sido una larga conversación profunda sobre múltiples temas, y hoy especialmente quiero dejar claro lo que fuiste para esta Real Academia de San Dionisio. Un apoyo constante y para mí, personalmente, una ayuda importante en mi larga andadura, 25 años al frente de ella,
Siempre tuve tu estima y tu cariño, en definitiva, tu entrañable amistad. Pero vayamos al principio. Antes de conocernos personalmente, yo sabía muchas cosas de ti. Una la acaba de adelantar Javier, que naciste el 28 de septiembre de 1944, que con 9 años entras en contacto con los gitanos instalados en varias fraguas del barrio alto del puerto, que siempre tu padre, al que conocí, es abogado y hombre de gran cultura, que formaba parte del grupo del puerto, os daba clases de perspectiva literaria a tus hermanos y a ti y a vuestros amigos todos los sábados del año y a veces incluso los domingos. Y en verano, algunas veces venían sus maestros, que eran Diego Angulo Íñiguez, Damaso Alonso o Luis Morales Oliver, que frecuentaban vuestra casa. Más tarde, tú heredarías el bufete de tu padre, que has llevado tantos años de forma magistral y tan querido por tu numerosa clientela. Todos conocían a fondo tu personalidad tan comprometida con el mundo de la cultura, es decir, que has sido siempre un humanista, un hombre del Renacimiento. Las parcelas donde se asentarán sus conocimientos están repartidas en el mundo del romancero, fundamentalmente los de tradición oral, estudios sobre el folclore en general y sobre el cante flamenco en particular. Dado el tiempo que tengo asignado para desglosar tu personalidad y tus múltiples trabajos, quiero acotar estos 4 espacios donde puedo estudiar tu figura. La vida de tu ciudad es un caudal que guarda tu nombre y tu memoria, y eres sabedor de la vida del puerto y su gente de manera precisa. Ya empezábamos a hablar de nuestras cosas y todo lo que atañe a la cultura, que como inicio te recuerdo hoy, Luis, aquellos almuerzos en los veranos con Antonio y Carlos Murciano, con Juan Ignacio Varela Gilaver, con Paco del Castillo Tellería, y la frecuencia con que nos veíamos todos los años en septiembre alrededor de esa devoción que tenemos anclada en el corazón, la Virgen de los Milagros. Aquello era la antesala del día 6 de septiembre con el traslado, el día 8 con la procesión, el día 16 con el besamanos. Teníamos un espacio previo en el bar La Aurora, donde me ponías al día de todo cuanto ocurría en el puerto, mientras yo iba poniendo la primera parte y primera piedra para atraerte a nuestra academia, sabiendo tu implicación tan importante en la centenaria Academia de Santa Cecilia. Algunas veces al punto del encuentro estaba muy cerca de tu casa, en la calle Cruce, alrededor de los caracoles del bar Joaquín, acompañados casi siempre de Serafín Álvarez Campana y alguna vez por Tomás Terry. Conversaciones variadas del mundo de la cultura, y ya empezaba yo a animarte a acercarte a esta academia de San Dionisio, cuando nos alargábamos al Parque Calderón y a la Plaza de España y a la Plaza de las Galeras, y allí, junto al río, yo te hablaba del interés que tenía en el ajuste territorial de nuestra institución académica, que aunque recogía en sus estatutos que es de ámbito provincial, yo quería circunscribirme a nuestro espacio de influencia que repartía entre la Sierra de Cádiz, representada por los hermanos Cuevas, los hermanos Murcianos y Manuel Pérez Regordán por Arcos, el párroco de las Virtudes y rector del Santuario de las Montañas de Villamartín, don José Manuel Álvarez Benítez, y allí en Villamartín también los hermanos Íñigo nos dieron ocasión de poder organizar un premio en esta academia que se llamaba el Premio Castillo de Matrera. También en Olvera teníamos correspondiente con don Pedro Rodríguez Palma, cronista de la ciudad. De la sierra a los puertos de la bahía, en el recuerdo de Eduardo Jenner Cuadrado en Puerto Real, con la presencia de Enrique Montiel en San Fernando y con Pilar Paz Pasamar, con José Luis Millán Chivite y Alfonso Franco Silva en Cádiz. Y junto a la sierra y los puertos, el Triángulo Mágico del Vino, donde desde Sanlúcar, Antonio León Manjón, Benito Pérez Barbadillo e Isidro García del Barrio eran nuestras referencias académicas, también como teníamos en Rota la inestimable ayuda de Ángel García López. Y llegados al puerto, ya habíamos vivido en la presencia del gran poeta José Luis Tejada, con sus preciosas letanías para el más antiguo amor. Una joya de la literatura es estas letanías de invocación a la Virgen, precioso, interminable. Lo he leído infinidad de veces y es un
inenarrable la profundidad, la altura, el compromiso cristiano de José Luis Tejada. También a Juan Ignacio Varela Gilabert, metido ya en el mundo de las meditaciones sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los estudios arqueológicos de Diego Ruiz Mata y el conocimiento de este rincón del sur de Diego Caro Cancela entre el mosto y el vino. Y aprobado ya el nombramiento, tenemos la satisfacción importantísima de tener desde el puerto de Santa María otra vez el hermanamiento con Jerez en la persona de quien me ha precedido, Javier Maldonado Rosso. Me queda, Luis, reencontrarme de nuevo contigo en este acto conmemorativo de tu presencia cuando nos dejaste el 14 de abril. Y la prensa se hacía eco de tu ausencia. Puntualmente, ha fallecido un amigo, ha muerto un sabio, de una erudición y de una talla humana insustituible, el gran experto y la mayor autoridad en los romances medievales de tradición gitana. Al hablar de Luis Suárez se nos viene a la memoria el romancero de los gitanos bajo andaluces. Luis era miembro del Instituto Universitario de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, de la Universidad Complutense, y se ha ocupado del romancero como parte fundamental del flamenco. A él se debe la recolección más copiosa y fiable de las versiones gitanas, las únicas que merecen crédito. Bien lo sabe Jimena Menéndez Pidal desde la fundación de su padre en Madrid, la de Ramón Menéndez Pidal. De sus múltiples trabajos y conferencias, asistiendo a numerosos foros españoles e internacionales, también quiso dejar Luis en nuestra academia buena muestra de sus investigaciones, y así con la cátedra de flamencología de la que era miembro de número, nos trajo el atinado título El nombre de flamenco, que 8 letras tiene. Y rebuscando la historia portuense, encuentro también cuando trajiste a esta casa una nueva aportación investigadora, Bernardo Núñez, impresor de romances en el puerto de Santa María. Al igual que el romancero, el mundo del caballo, los carruajes y los enganches están presentes en tu obra, y aquí nos enriqueciste con las aportaciones con motivo de las fiestas de otoño y las jornadas internacionales del caballo, y todos los años me acompañabas a la parada hípica y me ibas documentando de toda la terminología ecuestre de arreos y carruajes. Después nos íbamos al bar El Boquete, ahí en la calle Cuatro Juanes, y me ibas dando títulos para intervenciones académicas futuras. Por ejemplo, la guarnición calecera, un atalaje andaluz, origen y desarrollo de la guarnición calecera, y también la caballería popular andaluza, donde colaboraste con el profesor Manuel González Jiménez, presidente de la Academia Sevillana de Buenas Letras, a la que tú también, Luis, pertenecías, y al que contestaste cuando ingresó en Santa Cecilia con el magnífico discurso sobre los hijos de Fernando III el Santo. Y en tu ciudad y gran puerto de Santa María, no eras ajeno al medievo en este rincón del sur, porque desde la Cátedra de Estudios Alfonsíes trabajaste denodadamente, siempre el sur en tu pensamiento, siempre Andalucía en tu memoria, y como en el centenario de Federico García Lorca no quisiste faltar, cuando te llamó esta academia para participarte una conferencia extraordinaria sobre fuentes y paisajes en la Andalucía de Lorca. Muchas intervenciones en la academia, y yo no cejaba de tu anhelado ingreso, que fue el día 20 de marzo de 1996, y escogiste un tema novedoso y mariano que también Javier ha desglosado antes aquí, la solución a una deuda histórica, Santa María de Sidueña. Estábamos celebrando el ciclo Jerez siempre, y fuiste sensible a nuestro hermanamiento. Esta medalla actual de nuestra academia lo atestigua. Tu filón artístico y tu rigor histórico han perpetuado tu presencia entre nosotros. No hice más que pedirte tu ayuda y una vez más me dejaste constancia de nuestra gran amistad. Me quedé sorprendido de tu respuesta, tan rápida como brillante. La actual medalla de la Real Academia de San Dionisio es obra tuya y es una verdadera joya. Hay una faceta que no puedo obviar, mejor dicho, dos facetas inseparables, la abogacía y el puerto. Otra vez vuelvo a la Prioral,
y me encamino a la calle San Juan. Cuando me abres tu casa, me adentro en el precioso patio al que los portuenses acuden anualmente a las fiestas de los patios del barrio alto del puerto, y donde se ve la mano y el buen gusto y la vocación artesanal de tu mujer, Pepita Elena, y en la antesala de tu despacho, la silla de montar que a ella perteneció y que es el anticipo de vuestra vida dedicada al caballo y a los carros y a las guarniciones. Pero hoy venimos también a tu despacho. Aquí vine a hablar contigo de tu discurso de contestación al ingreso en la academia del vicario judicial del obispado, don Ángel Romero Castellano. Un momento. Sí. Que lleva el título La otra cara de los tribunales eclesiásticos y que tú preparabas tan formalmente. De ahí pasamos a este mundo anecdótico donde tú te mueves como el pez en el agua y me cuentas la defensa que hiciste de un cliente roteño castigado por unas cédulas catastrales, asunto al que le dedicas un poema que me lees y me da buena cuenta del sentido del humor que Luis tiene. Lo rematas con el caso de un mariscador de Panetes del Puerto, al que le encajan una importante multa por mariscar cangrejos mariquitas, multa imposible de pagar por sus precarios ingresos. Pero Luis, cuando se abre como un libro, me lleva a la antigua feria del puerto y me invita virtualmente a darnos un paseo en un coche de punto. Se sube al pescante y desde allí me va contando los nombres de los personajes que por allí pasan, flamencos y amigos que lo van saludando. Los he recontado en la copia de este paseo que él me regala y son nada menos que 153. La feria acabará, pero la feria no acaba hasta que la batalla de Flores pone punto final. Y él me dice entonces, ya me apeo, me bajo del coche y viendo al jaco tan cansado, le refresco las cuartillas, le desabrocho la muserola y el ahogadero, le saco el quitipón y le abrocho las carrilleras del costal de lona para llenarlo con el exquisito pienso, porque el pobre jaco se lo tiene bien merecido. Me has dado con esta lección una terminología que para mí era totalmente desconocida, este mundo del caballo y de la equitación del que soy tan profano. Y antes de dejar tu despacho, tu lugar de trabajo, recuerdo cuando en 1991 se te encargó el diseño del tejido del manto de Nuestra Señora de los Milagros con motivo del 75 aniversario de su coronación canónica, el llamado manto de Castillos y Leones, cuyo diseño y tejido fueron premiados con medalla de oro en la Exposición Internacional de Gremios de Valencia en 1992. Hoy, en este día en que nuestra academia quiere dejar vivo tus recuerdos, tu estancia entre nosotros, yo quiero agradecerte tantos años de amistad entrañable y, como siempre, conté contigo en aquellas cosas que te pedí. Estos últimos años he estado recopilando en varios libros la totalidad de pregones que he realizado a lo largo de mi vida. En 2017 publiqué un libro bajo el título Asomado a la Bahía, donde recogía el pregón a la Virgen de los Milagros de septiembre del año de 1990. Fue en la Fundación Alberti donde me presentó el libro. Tu prólogo es un canto a la amistad y a la generosidad. No quiero terminar sin darte una vez más las gracias por tus palabras tan sentidas y tan cercanas, la comunicación entre dos amigos que comparten con Pablo Neruda el confieso que he vivido. Ya me decía en el prólogo, scripta manen, lo escrito permanece, que decían los romanos, o también, como decimos nosotros, las palabras se las lleva el viento. Hay palabras que deben ser puestas negro sobre blanco para que puedan ser recordadas. Y añadía, por eso, Paco, los pregones y tus discursos son unas ejemplares piezas oratorias y poéticas conducidas por quien conoce bien el paño, el calcare terram, el tener muy pisoteada la tierra de la que habla. Y es que tú, Luis,
compartías conmigo el tributo a la responsabilidad en todo lo que te comprometías. No sabes cuánto agradecí tus palabras, que hoy, una vez más, quiero dejar constancia de ello. Y acercándote cariñosamente a mi vida, me llevas ante el altar de la patrona y recuerdas la temprana orfandad que me dejó mi padre, y que fueron sus portuenses rodillas las que fueron mi primer altar para rezarle, pues por divina patrona de venera esta ciudad. Dulce Madre de Milagros, ten de tus hijos piedad. Y el imborrable recuerdo de aquellas reuniones en el merendero de hierro del hermoso y espacioso jardín familiar de los Fernández Pernilla portuenses en la calle Cielo, antes de acompañar con toda mi familia a la Virgen en su procesión inolvidable del 8 de septiembre. Todo esto, Luis, pone en claro el que yo participe hoy en esta, tu despedida de la Academia, a perpetuam rei memoriam, y te quiero pedir finalmente, como el mayor ejemplo de nuestra vieja amistad, que vayamos juntos, una vez más, a encontrarnos con la Virgen de los Milagros. Vamos a encontrarnos con la Virgen y nos dirigimos, como yo le digo, en la Prioral, buscando tu capilla. Me asomo hasta tu altar desde las rejas por contarte mis penas y mis quejas y pidiendo tu amparo de rodillas. Con esta petición te digo este último adiós, Luis Suárez Ávila, y te pido, tú que ya también conoces el camino, enséñame tú el camino del cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de honor. Tengo el honor de cerrar el turno de intervenciones en torno a la figura del querido compañero Luis Suárez Ávila. Los que cerramos tenemos un pequeño problema, y es que no necesariamente nos repetimos. Me disculparán algunas de las situaciones que ya han sido referidas, pero para llevar el hilo prefiero repetirlas. Y lo hago desde la admiración y el respeto que siempre tuve por Luis, con el que conecté desde el ámbito emocional que más une a las personas, las aficiones comunes, que en nuestro caso, más que aficiones, se convirtieron con el paso de los años en auténticas pasiones. Máxime cuando se fundamentan en lo verdaderamente vocacional. Así, en la segunda mitad de los años 70 coincidimos en algunas reuniones donde el flamenco estaba como tema de debate. Ambos pertenecíamos a la cátedra de flamencología y nuestras conversaciones y reflexiones se centraban en el romance como estilo cantaor troncal, y donde Luis ha sido el número uno, como comentaré a continuación. Pero algunos encuentros puntuales, especialmente en los días interminables del verano portuense, tuvimos ocasión de repasar la nómina de cantaores del puerto, gitanos la mayoría, grandes conocedores del romance, y de los que destaco a José de los Reyes Santos, el negro del puerto, que se acompañaba en el cante del romance con el sonido de 2 botellas de vino vacías, una en cada mano y chocando entre sí. Alonso del Cepillo, así como el Cojo Pavón, gitano de la vecina ciudad de Puerto Real. Todos ellos grabaron para la magna antología del cante, una de las colecciones más importantes que se hayan grabado nunca, y donde se recogen todos estos cantes castellanos en su origen, y que por tradición oral, desde los pliegos de cordel y cantos de ciegos, pasaron ya aflamencados al patrimonio flamenco de los cantes matrices. De la importancia como investigador de Luis, destaco los siguientes artículos académicos publicados en diversas revistas mayoritariamente universitarias. Algunos de ellos han sido ya citados, pero los quiero leer porque es que es muy abundante su obra y muy relevante, como después posteriormente confirmaré. Los gitanos del puerto de Santa María en tiempos del Marqués de la Ensenada,
2 imágenes marianas alfonsíes en el gran puerto de Santa María, el nombre de flamenco que 8 letras tiene, la memoria viva, el olvido y el fragmentismo, poderosos agentes fundacionales del flamenco. Flamenco, motivación metonímica y evolución cultural del nombre de los gitanos y de su cante. Fernán Caballero, pionera en la recolección del romance oral. Fuentes, paisaje e interpretación cabal de Lorca. Consecuencias y secuelas de los buenos principios, el neopopularismo en Rafael Alberti. Poética y tradición de los romances de los gitanos bajoandaluces. El Lebrijano, un caso de fragmentismo y contaminación romancística. Flamenco, una metonimia, un nuevo fragmento del romance de los calaínos, de Bernardo del Carpio a los gitanos bajoandaluces, Bernardo Núñez y su Gerineldo del puerto de Santa María. Y finalmente puntualizaciones al artículo Los exvotos pictóricos a la Virgen de los Milagros, patrona del puerto de Santa María, de Antonio Miguel Nogués Pedregal. Por su interés y perfecta glosa de la figura de Luis, hago la lectura parcial del artículo publicado en el Diario de Cádiz el día 15 de abril de este año, obituario publicado el día siguiente a su fallecimiento. Siendo la escritura una de tus más bellas formas de expresarte, Luis, con una prosa exquisita, fijándote en Azorín, como te dijeron algunos de los maestros que formaron parte de tu enorme formación académica y humanística, tardaste una enormidad en escribir el prólogo que te pedí para un libro que está a punto de ver la luz. Que tú ya no verás, pero que tu glorioso nombre le dará grata honra y prestigio, como un hermoso pórtico de piedra ostionera y losa de Tarifa, como las de tu casa, con el reloj de sol y las reliquias esparcidas en cada rincón de tu estancia. No entendí tu tardanza ni el interés en que fuera tu casa del puerto para ayudarte a terminarlo. ¿Ayudarte? Tardé en comprender que lo que verdaderamente necesitabas eras hablar de lo que te gustaba, de los gitanos con los que te criaste, de las fraguas portuenses, del planeta de Esteban Calderón, del 19, al que conectaste y supiste fijar las líneas transmisoras del Nene de Cádiz, vía Manrique de Lara en 1916, de cómo conseguiste rescatar 150 cantes en trance de desaparición de la Escuela Gaditana de Sanlúcar de Barrameda, de la enorme importancia de Cádiz y los puertos en la historiografía soslayada y menospreciada por otros territorios, de cómo tu abuelo le prestó un estoque al torero Hermosilla, en cuya cuadrilla iba Enrique el Mellizo, razón por la cual tenías el segundo retrato del mellizo, después del que dio a conocer Augusto Butler a través del cantaor jerezano Juan Hambre. De tu Festival del Cante de Cádiz y los puertos, de cómo conseguiste que le quitaran la multa a Panete, el gitano romancista que la Benemérita quiso sancionar por mariscar cangrejos mariquitas, y de cómo escribías en los años 70 en Diario de Cádiz tus magníficos artículos bajo el seudónimo Venceslao, para que tu padre no supiera que eras tú, no fuese a interpretar que te desviaba de tus estudios de Derecho. ¿Puedo ir al baño, Luis? Te pregunté la mañana del sábado del pasado diciembre, cuando estábamos en tu despacho. Ve y ten en cuenta que en ese váter ha orinado Damaso Alonso, Alberti y José Luis Tejada. Me soltaste con esa gracia socarrona y portuense. Te encantaba rememorar aquella juerga en el colmao de Agustín el Melu, en el burladero de la calle Manzanares, de la que no saliste en 3 días, con el Negro del Puerto, Aurelio, Manolo Vargas, Santiago Dondal, Pericón, el Beni, Orillo del Puerto y la Perla de Cádiz, donde solo parabais y salíais a por pescado frito. Son muchos los trabajos de Luis Suárez Ávila sobre el romancero flamenco, desde que en 1958 recogiera los 2 primeros romances de tipo épico en la tradición oral de los gitanos bajoandaluces, trabajos científicos muy diversos y dispersos en separatas de congresos internacionales y distintas revistas especializadas. Entre sus muchas aportaciones al arte flamenco está la organización de las 4 fiestas de cante de los puertos entre los años 71 y 74,
Alentado por el profesor Diego Catalán Menéndez Pidal, quien en 1985, en un viaje que hace al puerto con varios de sus colaboradores, le propone organizar en su tierra el 5º Coloquio Internacional del Romancero Oral. Gracias a la generosidad de Jimena Menéndez Pidal Goiri, de su hijo Diego Catalán y de sus colaboradores Antonio Cid, Ana Valenciano, Flor Salazar, Carmen Alvarado, etc., se fue formando Suárez Ávila para tratar de comprender los mecanismos de la tradición oral y del romancero de la tradición oral moderna. Como decía, es Javier Osuna, firmado el día 15 de abril de 2023, y continúa. He localizado, viendo la importancia de Luis como no solo escritor e investigador, sino la transmisión del conocimiento a través de la utilización de sus estudios para tesis. En este caso es un curso de maestría en estudios románticos en español, la especialidad de español, puesto que se hace en la Universidad de Colonia, en la Facultad de Filosofía. Se llama El romancero en el cante flamenco y es una tesis de Florian Oman, alemán, supervisado por Caterina Niemeyer, y una segunda supervisión del profesor sevillano de la Universidad de Sevilla, Pedro Manuel Piñero Ramírez. Y dice: a partir de la época de la revalorización han aparecido varios trabajos sobre la relación entre romances y el cante flamenco. No obstante, desde el punto de vista científico, no todos son fiables. En algunos casos, sobre todo desde la perspectiva flamencóloga, los trabajos carecen de las referencias bibliográficas adecuadas. Ricardo Molina y Antonio Mairena presentan en 1963 una obra clásica y pionera para la recién estrenada flamencología. Sin embargo, carece de rigor científico, ya que los autores se basan exclusivamente en fuentes orales. Siendo Mairena un cantador extraordinario y Molina un excelente conocedor del flamenco, esta obra constituye, por un lado, una de las más citadas y referidas, mientras que, por el otro, sus teorías han provocado algunas controversias o, por lo menos, debate. En el capítulo 8, los autores dedican 3 páginas a los romances o corridos como cantes emparentados con los básicos. Y Antonio Carrillo Alonso publica una obra sobre la huella del romancero en la lírica del flamenco y presenta las versiones flamencas de romances que han llegado a grabarse en disco, en su mayoría de Antonio Mairena. Después haré un comentario al respecto. Demuestra que existen huellas del romancero en la lírica del flamenco, empero desarrolla un enfoque diferente al presente trabajo, ya que no explica los fenómenos observados. Es a partir del mismo año, 1985, cuando se pueden contar con las múltiples aportaciones esenciales e insoslayables de Luis Suárez Ávila. Investigando esta relación entre flamenco y romancero magistralmente desde 1958, especializado en un romancero gitano muy concreto y específico que tiene su centro de irradiación en el puerto de Santa María y que resulta ser decisivo en este contexto. Los investigadores que continúan estudiando acerca de la relación entre romancero y flamenco se basan en los resultados de Suárez Ávila. Y añado por mi cuenta que en ciertas ocasiones Antonio Mairena bajó al puerto a hablar con Luis Suárez para que le diera letras de romance, que fueron grabados por Antonio Mairena, pero se apropió también la titularidad de las letras. Dicho claramente, para que nos entendamos, las letras evidentemente no eran de Luis, eran del romancero, pero claro, en aquella época los autores no se ponían, entonces las consiguió Antonio, las cantó y en el disco pone autor Antonio Mairena, sin comentarios. Voy terminando, pero sí me parece importante trasladarle a ustedes, por su interés y cómo juzgan a Luis, la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Es un escrito de fecha 29 de marzo de 2023, o sea, estamos hablando de un año antes de su fallecimiento, firmado por el presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, don Jesús Antonio Cid Martínez, y dice:
a quien pueda concernir. Título: Luis Suárez Ávila y el romancero de los gitanos bajo andaluces. Desde hace ya casi 30 años he tenido el privilegio de conocer y seguir de cerca la trayectoria de don Luis Suárez Ávila en sus trabajos en pro del singular patrimonio conservado por la memoria oral de los gitanos de la Baja Andalucía. Suárez se ha ocupado del romancero como parte fundamental del flamenco y, evitando o desmintiendo tópicos muy asentados, ha estudiado la aparición del fenómeno del cante en el contexto social e histórico de la etnia gitana desde su aparición en España en el siglo XV hasta nuestros días. Las primeras documentaciones del canto de romance en relación con los gitanos en el siglo XIX, Bartolomé J. Gallardo, Esteban Calderón y Agustín Durán, han sido estudiadas por Suárez con especial atención y minuciosidad, llegando a novedosas conclusiones sobre las que hasta ahora desconocidas interconexiones entre todos estos primeros testimonios. La etapa en la que empiezan a recolectarse con exactitud y copiosamente versiones de romances gitanos desde Manuel Manrique de Lara, 1914 en adelante, ha sido igualmente investigada con muy notable solvencia por Suárez, que además ha puesto de relieve aportaciones que no se habían tenido en cuenta, como la de Álvaro Picardo. A partir de la década de 1950, todo lo que se ha averiguado, estudiado y escrito sobre los romances gitanos es inseparable y depende de la labor de Luis Suárez. A él se debe la recolección más copiosa y fiable de versiones gitanas, aunque acaso fuera más exacto decir que las versiones reunidas por Suárez son en realidad las únicas que merecen crédito, pues varias de las otras que se ofrecen como novedad son copias de los textos de Suárez, incluyendo romances cantados por Antonio Mairena y otros intérpretes que ocultan o falsean su procedencia real. El éxito de Luis Suárez es en conseguir que varios cantadores le franquearan su saber romancístico en una época en que el romancero constituía aún un repertorio casi críptico y que habitualmente no se cantaba fuera del círculo íntimo y familiar. Se debe a su personal tenacidad y al excepcional conocimiento que tiene de las comunidades gitanas en su natal puerto de Santa María y de las casas cantadoras que supo localizar en Jerez, los Agujetas y los Rubichi especialmente, aporto yo, Cádiz, Lebrija, Puerto Real y otras localidades, y a su laborioso rastreo de las genealogías de la transmisión de cada romance. Súmese a ello la empatía que Luis Suárez ha sabido desplegar con sus informantes, comportándose con ellos más como amigo que como investigador. El resultado de más de medio siglo de esmerada actividad ha sido varios trabajos publicados insustituibles para todo el que se interese por esta valiosa rama a la vez del romancero y del flamenco. Pero es sobre todo la colección de grabaciones y textos manuscritos de romances gitanos de un valor incalculable y que en el futuro será ya imposible de recolectar, lo que da la medida de la importancia de la labor de Luis Suárez. Solo me cabe manifestar mi deseo de que esa colección y su correspondiente estudio sea finalmente publicada tras muchos años de demora debido al perfeccionismo del colector y también a la falta de un apoyo institucional que nunca podría estar mejor empleado. Hago votos porque ese apoyo se materialice y podamos contar en breve con una edición de ese monumental romancero de los gitanos bajo andaluces en Madrid, 29 de marzo de 2023, don Jesús Antonio Cid Martínez, presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Termino con unas palabras de aliento y cariño para toda la familia. Luis siempre fue cercano a esta academia y colaboró con entusiasmo y dedicación. Él fue el que diseñó, como se ha comentado, la actual medalla académica materializada en su día por la joyería madrileña Villanueva y La Seca, posteriormente sustituida por la que continúa en la actualidad, Joyería Ansorena, y también por las numerosas conferencias, algunas sobre el romance, que a lo largo de los años enriquecieron las propuestas académicas sobre la difusión del conocimiento. En definitiva, un gran hombre, un gran académico. Descansa en paz, querido Luis, compañero y amigo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.